en el programa Ecosistemas vamos a hablar sobre las rapaces nocturnas que se refieren a los búhos y lechuzas. Bueno, dentro de las rapaces que contamos aquí en Chiapas, las dividimos en dos, que son las rapaces diurnas y las rapaces nocturnas. En las rapaces nocturnas vamos a encontrar a las lechuzas, a los búhos, a los tecolotones, mochuelos. En el caso de ellos, como vamos a ver, ahora sí que su actividad mayor que tienen es en la noche, por eso son aves nocturnas, en la cual ellos se empiezan a alimentar en ese horario. Vamos a ver que las rapaces nocturnas, estas especies se encuentran en todo el estado de Chiapas, en diferentes tipos de hábitat. Ahora sí que estas especies vamos a encontrarnos, ahora sí que lo que nos apoya para poderse camuflajear y poder encontrar su alimento o poder sobrevivir en el hábitat es la coloración. Vamos a ver que muchas de ellas tienen unas tonalidades que van de café claro a marrones a café oscuros. Su principal dieta en la mayoría vamos a encontrar, en el caso de las lechuzas, son exclusivamente casi del 100% de su dieta se alimentan de ratas o ratones. Y para las otras especies, como son en el caso de los búhos, mochuelos, ellos van a hacer sus dietas variadas. Son aves pequeñas, también vamos a encontrar mamíferos pequeños, roedores. También vamos a encontrar que se alimentan de serpientes, anfibios, algunas ranitas. Y algunos son más específicos como los mochuelos que también les gusta alimentarse de insectos. Dentro del estado de Chiapas vamos a encontrar 18 especies, de las cuales una especie que es la lechuza de campanario o Tito alba es la única familia que tenemos dentro de esta especie, y más sin embargo en la otra tenemos a los mochuelos, los búhos o grandes duques. Ellos se encuentran en la familia Strigoformes, en las cuales estos básicamente se diversan por la característica o su morfología que presentan. En el caso de la lechuza vamos a ver que su tonalidad es más clara, tiene plumas de color blanco en algunos, y su forma de la cabeza es en forma de disco o corazón, de ahí su nombre, que también conocido como lechuza de campanario. En el caso de los otros búhos vamos a ver que ellos presentan básicamente su característica, algunos presentan unos cuernos que son básicamente la morfología principal de ellos, o si no, son la cara redonda como los mochuelos. Estos básicamente, toda la familia de rapaces nocturnas se van a reproducir entre lo que es marzo, abril, mayo, y tenemos algunos hasta en junio, julio, de las cuales ponen de 2 a 4 huevos. Una característica de ellas y de todas las rapaces en general es de que si en el lugar donde se encuentran tienen éxito en su reproducción, vamos a ver que van a poder lograrse los polluelos, pero si en dado caso el limitante es el alimento, lo que realizan es que el polluelo más débil sea consumido por los más fuertes, hasta lograr en su dado caso de 2 a 1 polluelo en cada puesta. Estos ejemplares, básicamente por ser nocturnos, su principal amenaza son las vocalizaciones que realizan, en las cuales son llamados para la reproducción. Algunas de estas especies ya se encuentran amenazadas por ese tal motivo, otro de los cuales también, aparte de la cacería, es la distribución, que también van invadiendo lo que es su hábitat, restringiendo mucho ahí que ellos puedan convivir. Otra de las características de ellas es que estas aves son principalmente un gran apoyo al ecosistema, ya que ellos son controladores de roedores, en la cual son plagas para futuros en ciertos lugares.
Hoy en el programa de ecosistemas hablaremos sobre el Centro Ecoturístico Trepatroncos. El proyecto de Trepatroncos nace aproximadamente hace 19 años, en donde una de las ideas era realizar o formar un lugar dedicado a realizar dichos campamentos. Mi papá fue maestro de educación física durante muchos años, entonces buscaba un espacio donde pudiera desempeñar y desarrollar todo lo que él había aprendido a lo largo de su vida. En ese tiempo, este lugar ocupaba 30 hectáreas en terreno y conforme fue avanzando, que fueron viendo las necesidades del mismo lugar, de la conservación de este sitio que es tan importante, vinieron por ahí unas modificaciones. Se comenzó trabajando con campamentos escolares en un principio, hace 18 años aproximadamente, con escuelas primarias principalmente. Posteriormente empezamos a ver la necesidad de ir adecuando parte de esto dependiendo de los visitantes que llegaban para acá, y fue a raíz de la pandemia hace aproximadamente 2 años, un poquito más, cuando se empezó a plantear un giro a lo que es Trepatroncos, ¿sí? Volviéndose un centro ecoturístico donde brindaba la oportunidad de que la gente que necesitaba salir, conocer estos lugares, pues tuvieran ese espacio, ¿sí? Que fuera un lugar seguro para ellos, que pudieran venir y sentirse en casa, estando aquí tanto con el trato de las personas como el lugar en sí. En una plática familiar es cuando surge toda esta parte de volvernos centro ecoturístico y brindar este servicio, vaya. Y a las familias que han venido y nos han conocido, nos han dejado un grato sabor de boca porque se van muy contentas. Tocando el tema de la parte de la conservación, también ha sido bien importante. Ahorita contamos con 10 hectáreas, lo que es el campamento Trepatroncos, están destinadas prácticamente a ser conservadas. Nos encontramos a una altura aproximada de 1100 metros sobre el nivel del mar. En esta parte del campamento contamos con un mirador. En ese mirador podemos llegar a apreciar diferentes tipos de aves, dentro de las que destacan por ahí el tucán, diferentes tipos de variedad de tucán. Garzas también hemos encontrado por ahí, colibrís de varias especies, mariposas también que por ahí podemos apreciar. Pero durante ese recorrido que realizamos al mirador, dentro de los senderos, nosotros les recomendamos no salirse de ellos porque también la fauna que encontramos en esta parte pues es peligrosa. Hemos encontrado serpientes, nauyacas, por ahí coralillos, y últimamente también gente que ha venido del extranjero a visitarnos, por ahí han logrado captar lo que es una nauyaca verde, que es muy rara encontrarla. Dentro de las 10 hectáreas vamos a encontrar cafetales, árboles de primavera, cedro, por ahí pajarito, bojón que le llaman. Entonces, de verdad existen diferentes variedades de fauna. Por ahí hemos encontrado también la zorra gris en esta parte. Y dentro de las como cosas representativas, o el lugar también por el cual se eligió el nombre de Trepatroncos, es un ave muy pequeña, que por lo regular se la pasa a ras de piso y muy rara vez la vemos volando. Entonces el nombre común de aquí en la región es Trepatroncos. Esta parte de la reserva de la Pera en donde nos encontramos, sí hay que tener cierto cuidado, aunque los senderos se encuentran limpios, despejados, amplios, siempre corre el riesgo, estamos dentro de una reserva natural, entonces siempre va a estar el riesgo ahí latente de algún peligro. En cuestión de captación de agua, precipitaciones que se presentan acá repercuten directamente en Berriozábal, ¿sí? Y posteriormente hasta Tuxtla Gutiérrez. Es por ello que toda esta parte de la conservación del lugar toma aún más relevancia. Entonces hemos tratado de mantener intacta toda esta parte de la montaña en cuestión de conservación. Ofrecemos lo que es hospedaje, tenemos por ahí unas cabañas que son 3 hasta el momento. Ofrecemos el servicio de alimentación. No funcionamos como un restaurante, es decir, no tenemos los alimentos preparados o listos, entonces es necesaria una previa reservación para acudir al sitio. Y por ahí también tenemos un área de camping. Aquellas personas, inclusive han venido a universidades, ha venido la UNAM, la UNACH a realizar investigaciones en esta parte, la UNICACH, donde ellos toman la opción de quedarse en el área de camping para realizar diversas actividades que cuenta el sitio. Conozcan este lugar, que estamos a 12 kilómetros de Berriozábal, estamos prácticamente bien cerquita, 40 minutos, y de Tuxtla Gutiérrez no estamos a más de 1 hora con 15 minutos. Es otra opción más en cuestión de turismo, de ecoturismo, a lo que nos estamos apegando nosotros para hacer algo diferente en nuestro estado.
en el programa Ecosistemas vamos a enseñarles cómo hacer composta para reducir hasta el 50% de la basura que generamos. Uno de los principales problemas ambientales de nuestro estado es la contaminación por basura o residuos sólidos urbanos. Todos podemos contribuir a reducir este problema si dejamos de consumir plásticos desechables, si separamos los residuos reciclables y sobre todo si hacemos composta. Con la composta podemos reducir hasta la mitad nuestra generación de basura. Hoy les vamos a explicar diferentes formas de hacer composta. Hay diferentes tipos de composteros, hay diferentes materiales, hay unos que están hechos de fibra de vidrio, otros hechos de plástico reciclado. También podemos hacer composteros más grandes para escuelas o para fraccionamientos con muros de cemento. También podemos hacer un compostero muy barato con malla de arnero que sirve para colar arena y esa se puede conseguir en las ferreterías. También podemos usar botes de plástico como botes de garrafones viejos o algún bote de basura viejo haciéndole algunos hoyos. Entonces, para hacer nuestra composta, lo primero que tenemos que hacer es separar nuestros residuos de casa, las cáscaras de alimentos, las flores viejas, las hojas que barremos de los árboles. Todo eso lo podemos guardar en una cubeta con tapa o en un topper, mientras acumulamos los residuos de un día o 2 días. Después, estos residuos, ya que se nos llena nuestra cubeta, los llevamos a nuestro compostero. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una capa de hojas en el fondo. Después colocamos una capa de los residuos que acumulamos en 1 o 2 días. Esto lo cubrimos con otra capa de hojas. Esto lo vamos a hacer cada que acumulemos residuos orgánicos. Va a ser una capa de hojas, una capa de residuos y una capa de hojas hasta que se llene nuestro compostero. En la composta, en los residuos orgánicos ya hay hongos y otros microorganismos que se encargan de degradar la materia orgánica y poco a poco se va desintegrando hasta que obtenemos un mejorador de suelos, lo que se conoce finalmente como composta. Espero que esta información les sea útil. Como decía en un principio, si todos dejamos de consumir plásticos desechables, si separamos los residuos reciclables y sobre todo si hacemos composta, podemos reducir hasta en un 90% la cantidad de basura que generamos y con ello disminuiríamos la contaminación del agua y del suelo. Todos podemos ser parte de la solución. Hagamos composta. ¿Sabías que? La detección temprana de neumáticos en desgaste previene accidentes automovilísticos y mediante el reciclaje de ellos podemos darle un segundo uso, ayudando así a reducir la contaminación por desechos plásticos. ¿Sabías que? La detección temprana de neumáticos en desgaste previene accidentes automovilísticos y mediante el reciclaje de ellos podemos darle un segundo uso, ayudando así a reducir la contaminación por desechos plásticos. Hoy en el programa Ecosistema vamos a hablar de los hongos de Chiapas. Chiapas es uno de los estados donde mayor biodiversidad presentamos. Los hongos no se quedan atrás. En Chiapas se tienen registrados cerca de 20,000 especies de hongos para el estado, de los cuales muy pocos de ellos se han estudiado como tal, debido a que hay muy pocos especialistas en el estado. Se han registrado cerca de 150 especies que tienen algún uso, principalmente en los Altos de Chiapas, que es donde se encuentra más esta familia fúngica.
Principalmente son hongos que se utilizan para el consumo humano y de ahí que también se hayan presentado algunos de ellos que tienen algún grado de toxicidad y presentemos también desgraciadamente algunas muertes por el consumo de estas especies. Dentro de las especies más venenosas tenemos las amanitas, que son estos hongos que se encuentran principalmente en los altos de Chiapas, que presentan estas estructuras de sombreritos y el palito con una pequeña faldita. Si bien no hay características específicas para determinar qué hongos son venenosos y cuáles no, siempre se le hace la invitación a las personas de que si no tienen el conocimiento suficiente, eviten el consumo de hongos silvestres. Ahora bien, si quieren consumir hongos, por favor, acérquense a las personas que ya tienen años dedicándose al cultivo o yendo a los bosques a traer estos hongos que son comestibles. En San Cristóbal, en los mercados, se podemos encontrar una gran cantidad de hongos que pueden ser consumidos, entre ellos muchos que son muy preciados para las escuelas de gastronomía, como el Lactaricus índigo, que es un hongo de color azul que es muy preciado, o incluso el famoso yuyo, que también es una amanita cesárea, que también debido a su color naranja también es muy preciado para los platillos y muy buscado para las escuelas de gastronomía. También aquí en el centro del estado, en el caso de Cozocuautla, Berriozábal y San Fernando, también tenemos una gran cantidad de hongos comestibles, reciben otros nombres que nos encontramos en una zona zoque, y se le conoce más como moní, que en lengua zoque significa hongo. Entonces podemos encontrar moní de orejita, que como su nombre lo indique, pues, tiene la forma de una oreja, que son el género Auricularia, o los moní de repisa, que son estos honguitos blancos, que son del género Pleurotus, y tenemos muchos de estos hongos aquí en el centro del estado. Estos hongos también los podemos encontrar en los mercados de Tuxtla Gutiérrez, en los mercados de Cozocuautla, incluso en los mercados de San Fernando. Y estas personas que se dedican a buscar estos hongos ya tienen un conocimiento ancestral, así que son completamente seguros, no le tengan miedo. También a la par de esto vienen ya desgraciadamente muchos hongos que se encuentran ya en peligro de extinción debido a que han sido sobreexplotados o saqueados de su hábitat natural, como en el caso de Amanita muscaria, que es este hongo muy bonito que aparece en las caricaturas, que es un hongo rojo con manchitas blancas, y por lo mismo de que es un hongo muy atractivo, la gente va a los bosques y lo extrae, y es ocasionado que se encuentre ya actualmente en peligro de extinción. También tenemos el caso del hongo velo de novia, que es una Dictyofora induciata, que también se encuentra desgraciadamente en peligro de extinción. El mundo de las especies en peligro de extinción es algo que para los hongos no se había estudiado, es algo que estamos empezando todavía a voltear a ver a estos seres, pero desgraciadamente también el cambio climático ha contribuido a que muchas especies de hongos también entren en esta categoría, debido a que los hongos son los principales recolectores de agua de los bosques, entonces son los primeros que van a sentir cuando el clima cambia. Si nos podemos dar en el estado, dar cuenta de que año con año las lluvias son menos torrenciales, tenemos menos humedad, y esto va proporcionando a que los hongos cada vez su población se vaya reduciendo poco a poco. Entonces a los investigadores, a estos nuevos entusiastas de colectores de hongos, les hacemos una invitación de que por favor a tomar las muestras necesarias, hacer las colectas necesarias, y dejemos que las poblaciones se sigan reproduciendo para evitar que otras especies de los hongos entren en categoría de riesgo. Si bien Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad, pues el cambio climático y el saqueo de especies está contribuyendo a que día con día muchas especies se encuentren en riesgo. Los hongos son una de las criaturas que se encuentran también en uno de los mayores problemas de desaparecer de los bosques de Chiapas. Si ustedes son unos entusiastas de esto de reino fungi, pues nos dediquemos a hacer fotografías de ellos, disfrutemos de su belleza dejándolos en su estado natural, evitemos el saqueo de especies, evitemos sacar aquellas especies que desconocemos. Si vamos a consumir hongos, acerquémonos a aquellas personas que tienen los conocimientos necesarios para evitar intoxicaciones futuras. Hoy, en el programa Ecosistemas, vamos a hablar de las actividades de un biólogo. Las actividades que realiza un biólogo son muy variadas. Estudiamos desde lo micro hasta lo macro, todo lo que compete con vida. Hay biólogos que se dedican a la conservación
estudian las plantas, los animales y las interacciones de toda la vida en los ecosistemas. Hay biólogos que también se dedican a hacer el manejo de fauna silvestre in situ, es decir, en el lugar, en el ecosistema, y ex situ, como los zoológicos o centros de conservación. Hay biólogos que también se dedican a la cuestión de laboratorio e investigación. Ellos estudian plantas, tanto fisiología como química e incluso reproducción de plantas. Hay quienes se dedican a estudiar bacterias, estudiar hongos, virus e incluso cómo se relacionan estos con la vida humana. Hay biólogos también que se dedican a estudiar el agua, a estudiar los contaminantes en ellos y cómo pueden afectar a las plantas que viven tanto en ríos como en mares, así como animales. Yo como bióloga aquí en el zoológico llego tempranito desde las 8 de la mañana y lo que hago es desde preparación de dietas para los animales que voy a ver como un recorrido, a ver en qué condiciones se encuentran, si se encuentran en los espacios que deben estar. De ahí me preparo también para hacer un entrenamiento, en este caso hacemos entrenamiento con fines médicos, es decir, para que los animales se dejen checar dientes, oídos, ojos, para que se permitan aplicar vacunas, sacar sangre, tomen medicamentos. De esta manera los animales pueden tener un mejor cuidado por nuestra parte, además de que a ellos les funciona como un enriquecimiento o una estimulación mental. El animal, cada que nosotros llegamos, ellos se ponen de una manera mucho más activa y les ayuda a agilizar la mente. De esta manera también rompemos con rutinas que puedan haber del día a día y el animal puede estar muchísimo más estimulado. Además de eso, también me encargo de las integraciones de animales. Aquí hay animales que se tienen que juntar para un mismo exhibidor y entonces lo que hacemos es todo un plan para que ellos puedan convivir armoniosamente. También aquí lo que hacemos son proyectos de investigación. Tenemos el estudio de las conductas para fines reproductivos, ya sea con aves o con mamíferos, y de esta manera nosotros nos podemos cerciorar de que el zoológico va a hacer un mejor manejo de estos animales y podemos lograr reproducción en ellos. También aquí las actividades que desarrollamos los biólogos son las cuestiones de educación ambiental y divulgación de la ciencia. Es decir, toda la ciencia que nosotros conocemos y las investigaciones las pasamos a un lenguaje muchísimo simple para que los visitantes y las personas que vienen al zoológico puedan entender todos estos procesos a veces un poco complejos. Otras actividades que desarrollan mis compañeros biólogos aquí en el zoológico son encargados de las colecciones tanto de mamíferos como aves, encargados también de la cuestión educativa y de esta manera nosotros también cuidamos del zoológico como reserva. Además de los animales que tenemos bajo nuestro cuidado profesional, existen animales de vida libre aquí en el zoológico como reserva en la que estamos. Así que también hay biólogos que desempeñan tareas de monitoreo de estos animales de vida libre e incluso monitoreo de la vegetación y del agua que se encuentra aquí en el zoológico. De esta manera nosotros podemos tener un mejor cuidado y mejor manejo de nuestros recursos naturales para que todos ustedes que vengan puedan disfrutar del zoológico. Los invito a que cada que ustedes vayan a una reserva natural, vayan a los mares, a los bosques, toda la basura que generen en estos lugares, las regresen, las lleven consigo a casa y los depositen en sus contenedores. Hoy, en el programa de ecosistemas, vamos a hablar de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica se define como la iluminación proveniente de fuentes artificiales de luz
que provoca un incremento en el brillo del cielo nocturno. Se distinguen 4 tipos de contaminación lumínica. La primera es la contaminación por dispersión, la contaminación por deslumbramiento es la segunda, la luz intrusiva y así también la contaminación por sobreiluminación. La primera contaminación que podemos explicar es la contaminación por deslumbramiento. Se da principalmente cuando una fuente de luz muy potente alumbra directamente a nuestros ojos. Eso nos genera una molestia visual y que principalmente nos afecta en la retina. La contaminación por sobreiluminación se da cuando hay un mal diseño en las instalaciones de iluminación. Generalmente tenemos más exposición de luz de la necesaria. La contaminación por luz intrusiva se da cuando en las vialidades el alumbrado público genera luz y te proyecta directamente en las habitaciones o en las casas donde no se requiere. Y la principal afectación en contaminación lumínica es la luz por dispersión. La luz por dispersión se genera cuando utilizamos equipos muy deficientes que no son capaces de iluminar una zona muy específica en la que queremos. Las afectaciones que generan la contaminación lumínica principalmente es en la salud de las personas, así como en el medio ambiente. Por ejemplo, las luces que pueden afectar directamente a la vista las vemos a veces en los transportes públicos. Muchas unidades utilizan luces LED muy potentes de un color azul que irrita la vista. Ese tipo de luz daña los fotorreceptores de la retina, lo que genera una pérdida de visión muy rápida en la población. Para mejorar los índices de contaminación lumínica, por desgracia, no se pueden evitar totalmente, ya que el desarrollo de la humanidad requiere de una iluminación y la iluminación artificial ha generado un gran impulso en este. Sin embargo, sí podemos reducir de una forma muy drástica esta contaminación utilizando equipos eficientes, que la iluminación no sea dispersa, que sea eficiente en la dirección que las zonas que se desea iluminar y definitivamente no sobreiluminar zonas que no se requieren iluminar. También es importante que todos los proyectos de iluminación, ya sean en la vivienda como también en la administración pública, sean diseñados por especialistas que determinen y que puedan cumplir con las normas de eficiencia para las cuales son específicas.